Bienvenidos, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener el dominio, el rango y la gráfica de una función exponencial. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Las funciones exponenciales son expresiones de la forma f(x) es igual a a elevada a la x, en donde la letra a recibe el nombre de base y la letra x recibe el nombre de exponente. Estas funciones tienen las siguientes características. Número 1. Son funciones continuas, es decir, representan una gráfica que en ningún punto se ve interrumpida o se ve cortada. Número 2. Crecen rápidamente de un lado, mientras que del lado contrario van decreciendo muy lentamente. Número 3. Siempre son cóncavas, es decir, siempre representan una curvatura. Número 4. Nunca tocan, intersectan o cortan al eje de las X. Se pueden acercar lo más posible al eje de las X, pero en ningún momento lo van a llegar a tocar. Número 5. Todas intersectan al eje de la Y en la coordenada 0,1. Número 6. Decrecen cuando el valor de la base es un número entre 0 y 1. La palabra decrecer significa que la curva va hacia abajo o va descendiendo. Número 7. Crecen rápidamente cuando el valor de la base es un número mayor a 1. La palabra crecer significa que la curva va extendiéndose hacia arriba. Bien, veamos las siguientes imágenes. Todas las funciones exponenciales se pueden representar como f de x igual a a elevada a la x. La letra a se le llama base y la letra x se le llama exponente. La base puede estar representada por cualquier número positivo o negativo, mientras que el exponente, pues de igual manera puede ser un número positivo o también un número negativo. Cuando el valor de la letra a es un valor mayor a 1, esto nos va a indicar que la curva va a crecer de manera rápida hacia la parte superior. Estas curvas las debemos de recorrer de la izquierda hacia la derecha, de tal manera que cuando el valor de a, que viene siendo el número que se encuentra a un lado del exponente, esté representado por un valor mayor a 1, pues va a provocar una curva en la cual esta va a crecer o se va a extender rápidamente hacia la parte superior. Por otro lado, cuando el valor de a, es decir, la base de la función, sea un valor mayor a 0, pero menor a 1, esto va a provocar que la curva pues descienda, es decir, que la curva vaya hacia abajo. Recordemos que esta curva la debemos de recorrer de la izquierda a la derecha. En esta imagen precisamente sucede que el valor de a es un valor mayor a 0 y menor a 1. Por lo tanto, esto provoca que la curva, al irla recorriendo de izquierda hacia derecha, nos permita ver que desciende rápidamente y posteriormente casi se mantiene constante, pero nunca tocando al eje de las X. Bien, debemos de tener presente si el valor de la base es mayor a 1 o si el valor de la base es un valor mayor a 0, pero menor a 1. Continuemos. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función exponencial.
f de x es igual a 4 con exponente x. En este caso, la letra A está representada por el número 4. Y este número tiene como exponente la letra x. Podemos ver que el valor de A es un valor mayor a 1. Por lo tanto, pues vamos a tener como consecuencia una curva que cuando la recorramos de la izquierda hacia la derecha, vamos a ver que esta curva en un determinado momento va a ascender, se va a extender hacia arriba de manera rápida. Bien, recordemos que estas funciones donde f de x se puede transformar en y, generalmente las podemos representar como y es igual a 4 con exponente x. F de x es lo mismo que y. También podemos ver que donde se encuentra la letra x, toda esta parte de la función representa el dominio. Mientras que del lado de la letra y, pues vamos a tener al rango o también llamado codominio de la función. Cuando la función está representada por un número mayor a 1 y tiene un exponente x, en ocasiones el exponente x puede ser un exponente negativo. Y cuando eso sucede, vamos a aplicar una propiedad de los exponentes. Esta propiedad se llama inverso. Si nuestra función tiene un exponente negativo, este exponente negativo nos está indicando una multiplicación. Y para poder desarrollar esta expresión, debemos de aplicar la operación contraria. Recordemos que la operación contraria a la multiplicación pues viene siendo la división. Por tal motivo, la base con el exponente lo deberemos de escribir por debajo de la línea de división para de esa manera aplicar la propiedad de exponentes negativos. En esta propiedad, siempre el valor de 1 deberá de ir colocado en la parte superior y debajo de la línea de división debemos de considerar la base con su exponente, pero en donde el exponente cambia de signo. Es decir, como el exponente va a ser negativo, cuando se escriba dividiendo, va a cambiar el exponente a positivo. Y vuelvo a repetir, esto se le llama la operación inversa. Bien, para poder ver cómo aplicar la inversa, veamos cómo evaluar esta función. Por lo tanto, la evaluación de esta función la vamos a hacer en un recorrido sobre el eje de las x y para ello vamos a considerar un tramo desde el valor de menos 2 hasta el valor de más 3. Es decir, vamos a evaluar la función considerando los valores de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y vamos a terminar en más 3. Este tramo, determinado en el eje de las x, puede ser un tramo cualquiera. En este ejemplo hemos considerado un tramo que comienza en menos 2 y termina en más 3. Pero también pudimos haber considerado un tramo que comenzara, por ejemplo, en menos 6 y terminara en más 8. Por lo tanto, el tramo tiene la libertad de ser escogido de acuerdo pues a la necesidad que se quiera de tener una gran precisión o no de la función. Bien, por lo tanto vamos a comenzar la evaluación. Vamos a ver qué valor toma la variable y si la función, en este caso la función y es igual a 4x, toma el exponente de menos 2. Lo que vamos a hacer es tomar esta función y sustituir en la letra x el valor de menos 2. Es decir, vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar el exponente x y en su lugar vamos a anotar el número menos 2, que es el número que está tomando la letra. Por lo tanto, considerando esto, nos queda lo siguiente. Y es igual
a 4 con exponente x, pero x como exponente tiene el valor de menos 2. Por lo tanto, nos queda y es igual a 4 con exponente menos 2. Como el exponente es negativo, vamos a aplicar la propiedad del exponente negativo en donde va a aparecer el inverso. Por lo tanto, la función nos va a quedar de la siguiente manera. Y será igual a 1 sobre 4 con exponente 2 positivo. De acuerdo a lo indicado en el inverso, debemos de tomar la base con el exponente y pasarlo dividiendo. En este caso, al exponente, si es negativo, se le debe de invertir a signo positivo. Por lo tanto, en la evaluación se ha tomado la base 4 con exponente menos 2, se ha pasado dividiendo y observa que el exponente de ser negativo ha pasado a positivo. Por lo tanto, nos quedó 1 dividido entre 4 elevado al cuadrado. Elevando ahora el denominador, tendremos lo siguiente. Y es igual a 1 sobre 16. 4 elevado al cuadrado, pues representa la multiplicación de 4 por 4, lo cual nos da como resultado 16. Por lo tanto, nos quedó un 16avo. Ahora, dividiendo 1 entre 16, obtenemos como resultado 0.06. Esto significa que si x toma el valor de menos 2, en ese mismo momento y deberá de tomar el valor de 0.062. Bien, recordemos que este par de números x y representan una coordenada que más adelante vamos a ubicar en el plano cartesiano. Continuamos entonces ahora con la evaluación y toca ahora a tomar el valor de x igual a menos 1. Tomando entonces el valor de menos 1 y llevando este valor a la función y es igual a 4 con exponente x, lo que vamos a hacer es reemplazar la letra por el exponente negativo. Por lo tanto, la función nos va a quedar y será igual a 4 con exponente menos 1. Nuevamente podemos ver que tenemos una base con un exponente negativo. Por lo tanto, volvemos a aplicar la propiedad del exponente negativo aplicando el inverso. El inverso no es otra cosa más que tomar la base con el exponente y pasarlo a la parte inferior dividiendo. Al momento en que la base y el exponente se llevan a la parte inferior, debemos de tener mucho cuidado en cambiarle el signo al exponente, ya que de negativo quedará ahora como positivo. Enseguida vamos a tomar el denominador y lo vamos a elevar al exponente. En este caso 4 con exponente 1. Por lo que la función nos va a quedar y es igual a 0.25, dado que 4 con exponente 1 sigue siendo 4. Ya que 4 con exponente 1 es como si solamente tuviéramos el puro 4, quedando entonces un cuarto. Y si ahora dividimos 1 entre 4, vamos a obtener como resultado 0.25. Por lo tanto, cuando x toma el valor de menos 1, y tomará el valor de 0.25. Y por lo tanto, aquí tenemos otra coordenada más. Seguimos con la evaluación y ahora vamos a ver qué sucede si x toma el valor de 0. Por lo tanto, reemplazando en la función el valor que toma el exponente x, la función nos quedará como y será igual a 4 con exponente 0. Aquí es muy importante aclarar que cualquier número que tenga exponente 0, esto equivale a 1. Por lo tanto, 4 con exponente 0 lo vamos a cambiar por y igual a 1. No olvides que siempre que el exponente sea 0, esto automáticamente se va a convertir en 1. Por lo tanto, cuando x toma el valor de 0, y
tomar el valor de 1. Continuamos y ahora vamos a evaluar con x igual a 1. Tomando entonces la función y es igual a 4 con exponente x, nuevamente vamos a reemplazar el exponente x por el valor que toma, que es 1, quedando 4 con exponente 1. Toda base que tenga exponente 1, al elevarse a dicho exponente, pues simplemente quedará la pura base. Por lo tanto, y será igual a 4. Y entonces tenemos una coordenada más, en donde x tiene el valor de 1 y y tiene el valor de 4. Seguimos y ahora vamos a evaluar con x igual a 2. Nuevamente llevamos a cabo el mismo procedimiento, en donde vamos a reemplazar la letra x por el valor de 2, por lo que la función nos va a quedar y es igual a 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado representa multiplicar este número base por el mismo. ¿Cuántas veces? Pues 2 veces. Por lo tanto, 4 por 4 nos va a dar 16. Es decir, que y será igual a 16. Y aquí tenemos una coordenada más. Cuando x toma el valor de 2, y toma el valor de 16. Continuamos y ahora realizamos la última evaluación, en donde x toma el valor de 3. Nuevamente tomamos la misma función y reemplazamos el exponente x por el valor de 3. Y esto nos va a quedar como y será igual a 4 elevado al cubo. Por lo tanto, elevar al cubo el número 4 representa multiplicar el 4 por el mismo 3 veces. Es decir, 4 por 4 y por 4. Lo cual nos da como resultado 64. Y nuevamente tenemos una coordenada más, en donde x tiene el valor de 3 y y tiene el valor de 64. Bien, hasta aquí termina la evaluación. Y entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a realizar la tabulación. Bien, recuerda que la tabulación es la elaboración de una tabla. Y en esta tabla vamos a sembrar tanto los valores de x como los valores de y. La tabla puede ser vertical, como lo puedes apreciar en este ejemplo, o bien también puede ser horizontal. Ya será de acuerdo a tu gusto. En este caso, la tabla que tenemos, la primera columna está reservada para todos los valores de x, es decir, para todo el dominio de la función. Mientras que la segunda columna está reservada para el rango de la función, es decir, todos los valores de y. En la primera columna, donde tenemos x, debemos de escribir todos los números con los que fuimos evaluando la función, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y bueno, no evaluamos con 4, pero aquí está considerado en la tabla. En la segunda columna, en la columna de la y, vamos a ir anotando los valores que toma el rango, es decir, los valores que fuimos obteniendo en cada una de las evaluaciones. Por lo tanto, anotamos 0.062, 0.25, 1, 4, 16, 64 y 256. Bien. Con esto, ahora podemos nosotros elaborar la gráfica de la función. Y para ello es bien importante pues tener dibujado el plano cartesiano. Veamos. Aquí ya se encuentra elaborada la gráfica. Y como puedes ver, tenemos el eje de la y, el eje vertical, y también tenemos el eje horizontal, el eje de las x. Y en este plano cartesiano vamos a ubicar todas estas coordenadas siempre y cuando quepan en este espacio. Veamos, primer coordenada, menos 2 para x y 0.06 para y. Por lo tanto, a partir del origen, como el número para la x es negativo, nos vamos a mover hacia la izquierda hasta la segunda división, hasta menos 2. Ahora, como el segundo valor corresponde a y tiene un valor positivo, pues nos vamos a mover ligeramente hacia arriba
hasta la posición 0.06. Es muy poquito el desplazamiento. Aquí, casi pegado al eje de las X, queda la primera coordenada, menos 2, 0.06. Bien, pasamos a la segunda coordenada, menos 1, 0.25. Nuevamente, a partir del origen, como el primer número es menos 1, pues nos vamos a desplazar hacia la izquierda solamente un cuadro, menos 1. Como el segundo número es positivo y tiene un valor de 0.25, pues nos vamos a mover hacia arriba, también muy cerquita del eje de las X, hasta encontrar el valor de 0.25. Y aquí queda ubicada la segunda coordenada. Siguiente coordenada, pues viene siendo 0 para X, 1 para Y. Por lo tanto, como el primer número es 0 para X, pues no nos vamos a mover ni a derecha ni a izquierda, sino nos vamos a mantener en la división 0. Como el segundo número es 1 positivo, nos vamos a mover hacia arriba un solo cuadro. Entonces aquí ubicamos la tercera coordenada. Recordarás que una de las características de esta curva es que todas ellas interceptan o cruzan al eje de las Y en la coordenada 0,1, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la coordenada 0 para X, 1 para Y. Bien, continuamos ahora con la siguiente coordenada 1,4. 1 para X y 4 para Y. Entonces, a partir del origen, primero nos vamos a desplazar una división hacia la derecha y posteriormente 4 divisiones hacia arriba. 1, 2, 3 y 4, localizando aquí la cuarta coordenada. La siguiente coordenada ya no se va a alcanzar a ver aquí porque sale de los límites de la gráfica, pero sería la coordenada 2,16. Es decir, nos tendríamos que colocar en el origen y posteriormente, como el primer número es 2 positivo, tendríamos que movernos hacia la derecha hasta el segundo cuadro. Posteriormente, como el segundo número es positivo y tiene un valor de 16, nos tendríamos que recorrer 16 cuadros hasta la parte de arriba. Bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero esta coordenada queda mucho más arriba. Y de igual manera, tendríamos que localizar la siguiente coordenada y la cuarta coordenada, que tampoco se pueden apreciar ya en esta gráfica. Bien, podemos utilizar la calculadora precisamente para podernos ahorrar todo el trabajo de evaluación. Yo te invito a que me acompañes enseguida a ver el video en donde te voy a explicar cómo usar la calculadora científica para poder evaluar y obtener la tabla de manera directa de una gráfica exponencial. Bien, entonces continuemos con el video. Bueno, antes de eso, déjame comentarte que el dominio de esta función, pues lo vamos a obtener al apreciar la gráfica. Y en este caso, si observamos la gráfica, pues te vas a dar cuenta que el dominio, es decir, donde aparece gráfica, es arriba del eje de las X, ya que debajo del eje de las X, es decir, ni en este espacio, ni en este otro espacio que se encuentra debajo del eje de las X hay gráfica. Por lo tanto, el dominio de la función para esta función es el siguiente. El dominio de estas funciones estará formado por todos los valores sobre el eje de las X. Esto significa que puede ser cualquier número negativo y cualquier número positivo que se desee. Como esta gráfica se va extendiendo de la izquierda hacia la derecha, paralelo al eje de las X, y posteriormente empieza a crecer de manera rápida y va continuando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cada vez que se va extendiendo hacia arriba, la separación que va teniendo la curva con el eje de la Y va siendo cada vez mayor, por lo que esta curva se va a ir recorriendo hacia la derecha. Por esa razón, el dominio puede ser tomado sobre el eje de las X con cualquier valor negativo, ya que la gráfica se va extendiendo infinitamente hacia la izquierda,
o también el dominio puede ser tomado con cualquier valor positivo, porque al momento en que esta gráfica va creciendo hacia arriba, al mismo tiempo se va a ir separando más del eje de la Y, y cada vez que se va separando va a ir tomando más valores sobre el eje de las X. Bien, por otro lado el rango, recordemos que el rango es el valor o los valores que toma la gráfica sobre el eje de la Y, pues el rango lo vamos a obtener observando la función. En este caso el rango de esta función se puede evidenciar en la gráfica y se puede observar que puede tomar solamente valores arriba del eje de las X, es decir, valores mayores a 0. Por lo tanto, a partir de aquí hacia arriba y sobre el eje de la Y, esta gráfica va a ir tomando, al momento en que se va extendiendo hacia la parte superior, pues va a ir tomando solamente puros valores positivos sobre el eje de la Y. Por lo tanto, el rango estará determinado por todos los valores positivos sobre el eje de la Y, ya que al no existir gráfica hacia el lado negativo del eje de la Y, pues el rango de la función solamente lo vamos a tener del 0 hacia arriba en el eje de la Y. Bien, ahora sí veamos el video en donde vamos a ver cómo utilizar la gráfica para poder realizar a cabo la evaluación y con ello obtener la tabulación, lo cual nos va a ahorrar bastante trabajo. Veamos entonces el video. Bien, te voy a enseñar cómo poder utilizar la calculadora científica para poder llevar a cabo la evaluación de una función exponencial. Con esto nos vamos a ahorrar bastante trabajo, tanto en la tabulación como en la evaluación. Veamos. Lo primero es configurar la calculadora. Y para ello, lo primero es oprimir el botón que dice Mod. Al oprimirlo vamos a encontrar 8 diferentes opciones. De estas 8 debemos de seleccionar la opción número 7 que dice Tabla. Para ello debemos de oprimir el botón 7. Una vez que hacemos esto aparece en la pantalla f de x, que viene siendo ya la función que vamos nosotros a resolver. En este caso la función viene siendo 4 con exponente x. Por lo tanto lo primero es anotar la base, 4. Enseguida vamos a escribir exponente. Para el exponente debemos de oprimir este botón y al momento de oprimirlo aparece el cursor marcando el área del exponente. Ahí vamos a colocar la letra X. Como es una letra debemos de apretar ahora el botón que dice alfa. Alfa representa pues activar las letras. Alfa, y fíjate bien, en esta tecla en la parte de arriba aparece la letra X. Por lo tanto, oprimimos este botón y aparece inmediatamente el exponente X. Una vez que tenemos ya la función completa en la pantalla de la calculadora, enseguida debemos de oprimir el botón de igual una y 2 veces. Aparece la palabra Start, que significa en dónde vamos a comenzar la evaluación. Si nos damos cuenta en esta tabulación, comenzamos en el valor de menos 2. Por lo tanto, vamos a anotar aquí en vez de 1 el valor de menos 2, que es donde vamos a empezar la evaluación. Por lo tanto, como es negativo, debemos de oprimir este botón que tiene el signo menos. Y enseguida el número 2. Por lo tanto, la evaluación comenzará en el valor de menos 2. Una vez que tenemos definido esto, oprimimos nuevamente el botón de igual y ahora aparece la palabra en, es decir, en dónde vamos a finalizar la evaluación. En este caso, la evaluación la vamos a finalizar en el valor de 4 positivo. Por lo tanto, oprimimos el botón de 4 y enseguida nuevamente el botón de igual. Este significa que la evaluación la vamos a llevar en qué espacio, es decir, vamos a ir evaluando de 1 en 1. Entonces lo dejamos igual. Si quisiéramos evaluar a cada
0.5, por decir 1, 2, menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5, es decir, de medio en medio, tendríamos que haber colocado aquí 0.5. En este caso, lo vamos a dejar como 1. Una vez que tenemos esto, oprimimos el botón de igual y fíjate bien, aparece la tabla o la tabulación que la vamos a comparar con la que ya tenemos resuelta. Observa, cuando x toma el valor de menos 2, y toma el valor de 0.0625. Como verás, coincide con lo que ya teníamos resuelto en la tabla. Para poder apreciar los demás valores de la tabla, con esta tecla nos vamos a ir moviendo hacia la parte inferior. Observa que cuando x toma el valor de menos 1, la función o y toma el valor de 0.25. Ambos valores coinciden con esta tabla. Cuando x toma el valor de 0, y toma el valor de 1. Si lo comparamos con esta tabla, podemos ver que efectivamente se logra la coincidencia. Nos desplazamos y ahora nos damos cuenta que cuando la letra x toma el valor de 1, la letra y toma el valor de 4, tal y como lo tenemos en la tabla. x1, y4. Desplazándonos al siguiente renglón, vemos que si x toma el valor de 2, la función o y toma el valor de 16. 2 y 16. Al valor de 3, y toma el valor de 64. Y por último, cuando x toma el valor de 4, y toma el valor de 256. Pues bien, de esa manera podemos utilizar la calculadora científica para poder evaluar y tabular cualquier función. Pues hasta aquí terminé el video, agradezco tu compañía, te espero en el próximo video, te mando un saludo, bye.